Oramos. Señor, te damos la gloria que solo tú mereces. Tú eres el creador, el soberano, quien permite, Señor, las luchas, las victorias. En tu mano están nuestros días, nuestros tiempos. En tus manos están nuestra salud, nuestra eternidad. Señor, también están en tus manos nuestras preocupaciones, Señor. A ti queremos venir, delante de ti queremos venir confiados y también confesando que necesitamos de tu consuelo, de tu sabiduría para poder glorificarte en aquello que estás permitiendo en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque no hay nadie como tú. Y no hay, Señor, a quien acudir, sino solo a ti, para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra consolación, para nuestra angustia y temores, para nuestro, Señor, toda nuestra necesidad se ve cubierta por ti, Señor. En ti, en Cristo, Señor. Y también en tu palabra, que es profunda, que es penetrante, que es completa. Señor, queremos acercarnos esta tarde a tu palabra, reconociendo que es como un agua que alimenta nuestra sequedad. Es como el aceite que sana nuestras heridas, Señor, en nuestra roca en la cual estamos firmes, Padre. Gracias por esta tarde y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para tu gloria, Señor, para la bendición de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios, abrimos la carta de Efesios y esta tarde vamos a ver probablemente un par de versículos, pero vamos a ver en su propio contexto para entender cómo en nuestro estudio de qué es la iglesia, lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia. Sabéis que estamos viendo ese término en distintos pasajes en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto ese término en relación con su dueño. Lo hemos visto en relación con el resto de los miembros, lo hemos visto en relación con la ubicación en la que se encuentra, lo hemos visto en relación con los inconversos, lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, como la semana pasada vimos. Si buscáis en vuestro móvil encontráis ahí las grabaciones pasadas, aunque la de hace 2 viernes todavía se está tratando. Pero en esta tarde vamos a ver qué es lo que la carta de los Efesios nos habla sobre la iglesia. ¿Por qué la carta de los Efesios? Bueno, porque 9 veces el Espíritu Santo movió a Pablo para escribir en esta carta sobre la iglesia. Literalmente la iglesia, esa palabra eclesia, los llamados a una membresía, los llamados afuera de un grupo general para ser un grupo muy concreto, aparece 9 veces en esta carta, de las 114 que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora, observamos en esta carta especialmente cómo el Espíritu Santo usa esta palabra para referirse a una realidad espiritual. Esto es lo primero que quiero que pensemos. Lo que la Biblia nos enseña sobre la iglesia tiene que ver con una realidad espiritual que después se desarrolla y se manifiesta en una esfera práctica, visible. Es decir, somos parte de la iglesia comenzando por lo que espiritualmente Dios ha hecho. Y por tanto después eso tiene una repercusión en nuestra vida y en la práctica. Y por supuesto muchos forman parte de la iglesia en lo visible, pero no son parte de la iglesia en lo espiritual. Es decir, en definitiva, no son parte de la iglesia. Y este es el énfasis que el Espíritu Santo pone en esta carta. Si eres parte de la iglesia, primero lo eres por una obra espiritual. Si no es la obra espiritual obrada por Dios en ti, ya puedes formar parte de la iglesia. Aparente que no lo eres, que no eres parte de la iglesia real, espiritual de Cristo. Y este es el énfasis. El Espíritu Santo usa a Pablo para enseñar las realidades espirituales que los creyentes hemos recibido. Capítulo 1, 2 y 3. Habéis recibido esta bendición espiritual. Capítulo 4, 5 y 6 dice: por tanto, ya que habéis recibido esta bendición espiritual, esta es la forma en la que vuestra vida se debe manifestar. Y de algún modo, no solamente es de ánimo, capítulo 4, 5 y 6, de ánimo, marcarnos un camino, sino un espejo para examinarnos. No solamente es una guía que marca el camino, como tú, como creyente, debes vivir, sino que es un espejo donde tú te miras. Y entonces puedes examinarte. Si los capítulos
1, 2 y 3 han sucedido en tu vida para que después capítulo 4, 5 y 6 se manifiesten en tu vida. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? Lo hemos dicho muchas veces. Y es la gallina, sin duda, ¿no? Es la gallina. Dios creó una gallina que le dio capacidad para hacer huevos. Y esto lo podemos asemejar, lo primero es lo que Dios hace espiritualmente, después tiene repercusiones en la vida práctica en la iglesia. Así que Dios es uno y trino. Y mira lo que dice el capítulo 1, versículo del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora él está hablando, Pablo, ahí movido por el Espíritu Santo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué? Pues para alabanza, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente nos ha impartido en el amado. Versículo del 7 empieza ahora a hablar del amado. ¿Quién es el amado? Cristo. La segunda persona de la Trinidad está también recibiendo la gloria que el Padre merece, porque es por medio de la redención de la sangre de Cristo que nosotros somos perdonados. ¿Para qué? Termina diciendo, versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y en tercer motivo, versículo 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje del Evangelio, de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, en Cristo, habéis sido unidos a Cristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Así que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están al unísono obrando una bendición espiritual que solo Dios puede aplicar al pecador. Así que todo empieza por la obra trinitaria y soberana de Dios. Y estas verdades espirituales fortalecen al creyente, fortalecen la vida del creyente, fortalecen al creyente para enfrentar las luchas, los sufrimientos. Si Dios no obra, no puedes hacer nada. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. Debemos reafirmar, si Dios no obra, yo no puedo hacer nada más. Y eso a veces trae una tranquilidad, una esperanza, un consuelo, una confianza en Dios. Si Dios no obra, yo no puedo hacer nada más. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Dios ha obrado en vosotros, igual que en nosotros. Ese nosotros y vosotros, sabéis que lo hemos visto en otras ocasiones, son los que pertenecen a la iglesia y son de origen judío, y ese vosotros que Pablo dice son los que pertenecen a la iglesia de origen no judío, del resto de las naciones, de los gentiles. Leamos desde el versículo 15 para tener un poco de contexto. Y de nuevo, si no entendemos que es Dios quien obra y obra desde el área espiritual, no podemos estar unidos en un mismo espíritu. Por eso el capítulo 4 empieza diciendo unánime, y eso es solamente si Dios nos ha obrado en nuestras vidas del mismo modo, con un mismo espíritu. La unidad se recibe y la unidad se preserva, y esto es reconociendo la obra de Dios y viviendo en el temor de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 15 del capítulo 1. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esto es conocido, yo creo que esto lo hemos leído muchas veces. Es un pasaje conocido, posiblemente es tan conocido que a veces ya
creemos que no tenemos mucho más que aprender de lo que ya ahí está escrito, pero espero que deseo y confío y oro que el Espíritu Santo nos lleve a un mayor entendimiento de la realidad de la Iglesia, de lo que formamos parte. Mira, lo primero que quiero llamar la atención a vuestra mirada en lo que acabamos de leer es que el énfasis al final del pasaje donde se refiere a la Iglesia es que la Iglesia tiene una sola cabeza. Escucha esto es las cosas que debemos apuntar para reafirmar. La Iglesia tiene una sola cabeza, eso ya lo sabemos, provista por el Padre, esto enfatiza, el Padre ha provisto la única cabeza que es Cristo a la Iglesia. Y escucha, el énfasis es que la cabeza es el que tiene toda autoridad y todo está sometido bajo sus pies, bajo su propia autoridad. Así que la Iglesia, en el contexto aquí nos indica que la Iglesia debe crecer en un mejor conocimiento de Dios. Esto es lo que se ha dicho en este párrafo. Cristo es la cabeza, el Padre ha provisto a Cristo como la cabeza y Cristo tiene toda autoridad. Pero el énfasis en el contexto viene por la necesidad que tenemos de un mayor conocimiento o un mejor conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo de oración? A veces son los problemas, enfermedades, situaciones. La manera en la que deberíamos también aprender a orar, como Pablo aquí está orando, es que Pablo ora por una cuestión muy concreta. ¿Cuál es? Dice el versículo 15, por esta razón yo, habiendo oído de la fe en el Señor, esta es la motivación que le ha llevado a orar. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo algo. ¿Qué? ¿Qué pide? Versículo 17, ¿qué pide? Una cosa muy concreta, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé una cosa, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ese es lo que rodea la enseñanza que al final acaba, es como una pelota que va rebotando. Una pelota va rebotando y al final acaba, ¡pum!, en el agujero que queríamos. Y ese agujero es lo que se enseña sobre la Iglesia, al final del párrafo. Al final del párrafo se enseña que Cristo es la cabeza que el Padre ha provisto para la Iglesia. Pero todo empieza desde una idea. ¿Cuál es? La razón por la que Pablo ora hacia los creyentes y pide una cosa, un mejor conocimiento de Dios. Yo te pregunto, ¿no crees tú que en ocasiones creemos que ya conocemos a Dios? A lo mejor no somos conscientes de ello, pero más bien en muy pocas ocasiones reafirmamos esto en nuestra oración. Señor, cuán poco conozco de ti. Y creemos que tenemos problemas mayores, pero aquí Pablo centra su atención en que la Iglesia tiene una necesidad principal, y es que cree que ya ha terminado de conocer a Dios, que ya terminó, acabó. Cristo es mi Salvador, el Padre es el que creó todas las cosas, el Espíritu Santo está en mí, y sí, aprendo cosas que Dios me dice en su palabra, pero acerca de Dios, creo que conozco al Dios verdadero. Pero esta oración de Pablo manifiesta que daremos cuenta a Dios y no daremos un testimonio de quién es Dios como iglesia, no daremos como iglesia un buen testimonio de Dios si no conocemos a Dios, si no reconocemos nuestra necesidad de crecer en el conocimiento de Él. Y por eso Pablo hace una oración. ¿Y qué oración es? La oración es una petición no a los creyentes, sino a Dios. Es decir, el conocimiento de Dios, tú y yo debemos reconocer que puede ser mejor. Eso es lo que caracteriza lo que Pablo está pidiendo. Tú crees que conoces a Dios y yo creo que conozco a Dios. Y es verdad, Dios me ha conocido, conozco a Dios por su gracia, pero Pablo le está diciendo que necesitamos un mejor conocimiento. Y un mejor conocimiento tiene que ver con un mayor conocimiento y un correcto conocimiento. Un mayor conocimiento, aumentar, pero también corregir el conocimiento que yo tengo de Dios. Y Pablo lo que está confesándole a los creyentes es que el origen de este conocimiento, ¿dónde está? En que Dios por su gracia te dé el conocimiento. Mira lo que dice el versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
Y eso en mi Biblia yo lo subrayo con rojo. Pero yo lo subrayo con rojo. Es el verbo que Dios hace, os dé. Ahora la pregunta es, no siempre el mayor conocimiento de Dios proviene de mi esfuerzo, sino mi reconocimiento que si o Él me lo da o no lo tengo. O Él me lo da o no lo puedo alcanzar. O Dios me da el conocimiento y que me lleva a un mejor conocimiento, o yo no tengo forma de conocer mejor a Dios. Eso no elimina tu esfuerzo, tu deseo, tu empeño, tu dedicación, el tiempo. No lo elimina, pero eso te hace ser realista y conocedor y dependiente en oración. Señor, dame un mayor conocimiento de Dios, de ti. Por tanto, implica que daremos mayor testimonio de la fe que conocemos del Señor Jesucristo y del amor por los santos, es decir, el amor entre los miembros de la iglesia. Dice ahí, he oído de la fe en el Señor Jesucristo, versículo 15, que hay entre vosotros y de amor por todos los santos. ¿Qué ha escuchado Pablo de ellos? Un buen testimonio, ¿no? Ha escuchado un buen testimonio. ¿Y el buen testimonio de qué es? Primero dice, observa el 15, versículo 15, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, lo que Pablo está diciendo, yo he oído de la fe que vosotros tenéis en el Señor Jesucristo. Oye, tenéis una fe correcta, una fe que ha sido provista por Dios. Creéis en Cristo como el Hijo de Dios. No estáis buscando vuestra relación en vuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Tenéis una buena fe aquí, significa una buena doctrina. Aquí la fe significa la doctrina que ellos están creyendo sobre el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el 15 también. También he oído de vuestro amor por todos los santos. Es decir, la teoría y la práctica, ¿no? He oído vuestra doctrina y he visto vuestros resultados, vuestras obras de amor. Pero Pablo dice, no es suficiente. No es suficiente. Por eso Pablo ora pidiendo que el Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, porque está en el contexto en que todo lo que Pablo va a decir con respecto al conocimiento y lo que necesitamos crecer, entonces va a hacer, escucha, versículo 23, que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo esté en la iglesia. Que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo esté en la iglesia. Y ahora lo vamos a resaltar aquí. Pero lo que Pablo está diciendo es que una iglesia necesita conocer a Dios para que el Dios de la iglesia lo llene todo en todo. Tú imagínate que este es tu depósito de conocimiento de Dios. Pero cuando está por aquí y además no es el correcto, sino que hay parte que no es correcto, un buen conocimiento, cuando está por aquí tú crees que este conocimiento de Dios ya es suficiente, ya es bastante, ya está bien. Y crees que entonces podemos ya ser una iglesia en el que Dios está obrando para que seamos columna y sostén de su verdad, testimonio. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es que el pleno conocimiento, el mayor conocimiento de Dios hará que en todas las áreas de tu conocimiento, de tu participación en la iglesia, de tu ministerio, la iglesia debe llevar a cabo el conocimiento de Cristo, lo va a llenar todo. Eso se va a hacer una realidad. Mirad, el Espíritu Santo mueve aquí a Pablo para que siga orando y dice, versículo 18, oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Así que ahí está llenando un espacio que no estaba lleno, la esperanza. ¿Qué dice más? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Es decir, esa riqueza os habéis quedado cortos. Son más de las que creéis. La herencia que está para nosotros es mucho más rica y grandiosa de lo que nosotros sabemos, creemos y pensamos. Y mira lo que dice el versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Aquí lo que se está refiriendo a la calidad del poder. Yo creía que el poder de Dios era de un modo, pero el poder de Dios es más de lo que tú crees. Y por eso necesitamos un mejor conocimiento de la esperanza, de las riquezas de la gloria que nos espera y del poder de Dios. Mira, versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces habla de grandeza, el poder habla de grandeza, esto es de la intensidad, y esto
y de la eficacia del poder, ¿no? ¿Lo ves ahí en el texto? Mira lo que dice, versículo 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Esta es la grandeza, la intensidad. ¿Cuántos kilos puede? Pongamos, ¿cuántas cosas puede hacer? Y dice, para con nosotros, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Así que está hablando ahí también de la eficacia. Tiene todo el poder y es eficaz para todo. Y observa lo que dice ahí. Versículo 20. El cual, y yo te pregunto, ¿el cual qué? El cual obró en Cristo. ¿El cual qué? El poder. El poder, el cual obró en Cristo. Así que la grandeza y la eficacia se muestra el tipo de poder que Dios tiene en un momento concreto de la historia. ¿Y cuál fue? Obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que la resurrección y ascensión de Cristo demuestra el poder de Dios, el cual nosotros necesitamos conocer mejor. Un mejor conocimiento. ¿Por qué? Observa lo que dice. Versículo 21. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué lugar? Ahora define el lugar, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que es un lugar exaltado sobre todo. No hay nadie más. En el ejército hay escalafones, ¿no? Y el capitán, al otro, y llega al último. El rey, que podríamos, no lo sé. Después del rey ya no hay nadie más. Pues Cristo está en esa posición. No hay nadie más a quien acudir. Y no hay nadie más que pueda compartir con Él su dominio, su poder, su eficacia. Así que Pablo está diciendo, está elevándonos poco a poco a los creyentes en un mejor conocimiento de Dios, ¿sí? Y si Dios es quien con su poder levantó a Cristo y lo colocó sobre todo, también Dios hizo algo. Versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies. Y yo te pregunto, ¿quién sometió bajo sus pies? ¿Quién? No quién, no qué cosa. ¿Qué cosa? Sí, todo. Pero ¿quién sometió a los pies de Cristo todas las cosas? ¿Quién? El Padre. El Padre. El Padre es el que está obrando, el que os va a dar un espíritu de conocimiento, de sabiduría, el que con su poder obró en Cristo y lo resucitó y lo levantó, y el que le dio todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Estás viendo esa imagen gloriosa de Cristo? Que no solamente salió de la tumba, sino que está sentado sobre toda autoridad. Pero Pablo ahora hace, movido por el Espíritu Santo ahora coge y dice, aquel que está sobre todo, Dios lo ha colocado ahora como la cabeza de su iglesia. Entonces llega un momento que dice, oye, formar parte de la iglesia de Cristo no es un juego. Formar parte de la iglesia de Cristo es estar bajo su dominio, su autoridad, su poder. No hay nada que no esté sometido bajo sus pies. Y pensamos en el futuro, en las naciones, cuando Él venga a establecer su reino. Y con vara de hierro Él romperá, como una vasija se rompe con una vara de hierro, Él establecerá su reino. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú y yo tenemos un correcto y adecuado conocimiento de Dios sobre la posición o la implicación que tiene que Cristo sea la cabeza? Es decir, a veces sabemos a ciencia cierta y desde hace muchos años que la iglesia tiene una cabeza, que es Cristo. Pero ¿te estás dando cuenta de lo que esto implica? Que Cristo sea la cabeza y que todo está sujetado bajo sus pies y Él tiene esa autoridad en la iglesia. ¿No la va a ejercer? ¿No la debemos reconocer? ¿No debemos someternos? Así que aquí hay dos implicaciones personales. O sea, dos implicaciones. Una personal. ¿Qué implica que perdamos de vista esta realidad de que Cristo es la cabeza y nosotros estamos bajo su autoridad, su dominio, su poder? ¿Qué implica? Primero, una de las implicaciones personales es que Cristo sea la cabeza de la iglesia, que Dios ha provisto, que el Padre ha provisto, y quien tiene toda la autoridad, escucha, no permite que sean los creyentes los que establezcan su propia autoridad. No lo permite. La autoridad de Cristo no puede ser
objeto de sublevación. La autoridad de Cristo no puede ser usurpada en la iglesia. Si formas parte de la iglesia y eso significa que Cristo es tu cabeza, eso significa que estás bajo su autoridad. Y hermano, hay opiniones en nuestra mente que no es un mejor conocimiento de Dios, sino que es no sé si habéis escuchado en esta semana que es lo que significa la idolatría, ¿no? No sé si lo habéis escuchado, con Josías Grauman lo explica ahí brevemente. Pensar, tener una idea de Dios que no se corresponde con la realidad. Pablo está aquí confrontando por el Espíritu Santo una imagen distorsionada que tenemos de Cristo. Así que nuestras opiniones, nuestros deseos no son la autoridad. La palabra de Cristo es la autoridad. Y nuestro temor será acercarnos ni un milímetro a una línea en la que usurpamos su autoridad. Nosotros estamos continuamente queriéndonos acercar al vallado electrificado, en el que manejemos la autoridad de Cristo, pero también la mía. Y a ver cuánto más me acerco a vivir conforme a mis deseos, y eso es peligrosísimo. Eso es una derrota anunciada, eso es un sufrimiento anunciado. Es una implicación. Nadie tiene la autoridad de la iglesia, sino la palabra de Dios tiene la autoridad. Ni mi tradición, ni mis experiencias, ni mi infancia, ni mi juventud, ni lo que incluso yo creo. El conocimiento correcto de Cristo nos lleva a entender que Él sea la cabeza implica que Él es quien tiene la autoridad. Segunda, la implicación: no hay otro lugar en el mundo donde pueda verse con tanta claridad el señorío de Cristo. En este mismo está la implicación personal, ahora una implicación eclesial, de formar parte de la iglesia. No hay otro lugar en el mundo a día de hoy que pueda verse con tanta claridad el señorío de Cristo que no sea en la iglesia. Dicho de otra manera, solo en la iglesia de Cristo es donde puede verse con mayor claridad que Cristo es el Señor, la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. Y no me refiero a que Cristo solo ejerce su autoridad ahora mismo en la iglesia, no. Todo está sostenido por la palabra de su poder. Estamos aquí y no se ha desintegrado el mundo porque Cristo lo mantiene unido, lo sostiene en existencia. Sino que la iglesia es llamada a ser el lugar donde pueda verse a Cristo como el Señor. Solamente. Eso significa ser columna y sostén de la verdad. Que cuando alguien mire y ponga atención a la iglesia de Cristo, lo que vea es que Él es el Señor de la iglesia. Y ningún hombre, ninguna familia, ninguna otra cosa creada. La iglesia es llamada a vivir en medio de este mundo practicando la dependencia, el reconocimiento de que necesitamos un mejor conocimiento de Él, que solo Él nos puede dar, que Él es el que obró para que Cristo resucitara y fuera exaltado, y que ahora está todo bajo sus pies. Y la iglesia, mucho más. El énfasis aquí es que la iglesia es sobre todo el lugar donde se va a manifestar el señorío de Cristo en esta tierra. La iglesia no tiene necesidad ni debe poner a ningún hombre ni a los gobernantes en el lugar que solo a Cristo le corresponde. ¿Y cómo se hace eso? Reconociendo la autoridad de Cristo. No solamente la obra beneficiaria que hemos recibido. No solamente exaltamos a Cristo por lo que Él ha hecho para nosotros, sino que exaltamos a Cristo por quien es, aunque Él nos mate. No alabamos a Cristo solamente por los beneficios que hemos recibido por gracia, sino por quien es. Y Job dijo: si Él me matare, en Él confiaré, en Él esperaré. Y eso es reconocer su señorío. Eso es alabarle. Eso es mostrar fidelidad a su autoridad suprema. Y no debemos temer de la oposición del mundo, ni temer de las enfermedades, ni temer del peligro que atemoriza al mundo. Mira, la frase termina aquí, versículo 23, dice ahí, versículo 22, y todo sometió bajo sus pies, los pies de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, a Él, a Cristo, lo dio
por cabeza a la Iglesia sobre todas las cosas. Así que Cristo está exaltado como cabeza de la Iglesia. Y mira cómo termina ahí. Continúa con la ilustración de la metáfora de cabeza. Observa, versículo 23, la cual es su cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es su cuerpo? La Iglesia. Escucha, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Escucha esto. Esa frase final, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Escucha bien, que esto puede que antes te ha extrañado escuchar esto. Esa última frase se puede sustituir como la Iglesia. Yo te pregunto, ¿qué es la Iglesia? Y tú, bíblicamente, me puedes responder, la Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esta es una definición que en ocasiones se nos ha pasado. Creíamos que Cristo es la plenitud de aquel. No, la Iglesia es la plenitud de aquel. Y Cristo lo llena en la Iglesia completamente. Eso todo en todo es completamente. Cada área de la vida, cada área, cada aspecto, todo. Hermano, aquí no hay cosas que no dependan de Cristo. En la Iglesia de Cristo, en una iglesia bíblica, no hay nada que no sea necesaria la autoridad, la palabra, la guía, el señorío de Cristo. Nada. Ni siquiera buscar un local. Ni siquiera tomar una decisión de lo que sea. Todo está bajo sus pies y Él en la iglesia lo llena todo. ¿Hay algún aspecto en la iglesia que con Cristo, que no necesitemos a Cristo? ¿Que con la psicología lo podamos tener? ¿Hay algún aspecto que con la tecnología lo podamos tener? ¿O con la organización empresarial lo podamos tener? ¿Hay algo en que nosotros, por nosotros mismos, podamos proveerle a la iglesia y no necesitamos a Cristo? No. Cristo llena todo en la iglesia porque Él desde la cabeza, ¿qué hace una cabeza? En un cuerpo. Tiene el control de todo. Aún el estómago cuando se mueve, ¿quién le manda al estómago moverse? O a las tripas moverse. O a otros músculos o elementos en tu cuerpo que tú no sabes qué está sucediendo. ¿Quién lo hace? Córtame un brazo. ¿Podré vivir o no? Córtame la cabeza. Es decir, lo que aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo es que si Cristo es la cabeza y Él tiene toda autoridad y Él lo llena todo, ¿qué queda para ti? ¿Qué aspecto queda entonces para que podamos tomar un lugar que solo a Él le corresponde? ¿Cómo es esto realidad en tu vida? ¿Creemos que puede haber algún aspecto de nuestra vida o de la vida de la iglesia que no quede bajo la autoridad ni el señorío de Cristo? Respuesta: no. ¿Somos conscientes de que nada hay en nosotros ni en su iglesia que se escape de su conocimiento, de su control, de su autoridad? A veces no somos conscientes de eso. Y por eso Pablo ora, que sepáis quién es la cabeza. Y que Dios os dé ese mejor conocimiento de que Dios no ha puesto a cualquiera como cabeza de su iglesia. Formamos parte de la iglesia porque creemos que debe satisfacer mis necesidades, o que debe respetar mis opiniones, que debe cumplir mis expectativas. Te encontrarás luchando contra la cabeza. Y Pablo ora por los santos para que crezcamos en el conocimiento y en la conciencia de estas realidades espirituales. Os animo a que esta semana leáis esta carta, os animo a que lo hagáis de nuevo y oréis en este sentido. Señor, dame un mejor conocimiento de ti. Nada que esté pasando en tu vida lo podrás enfrentar sin la gracia de Dios y sin el conocimiento de Dios. Nada. Y todavía no lo conocemos todo. Todavía Dios permite situaciones en tu vida porque quiere que crezcas en el conocimiento de Él. Y lo hemos dicho muchas veces, creemos que somos los protagonistas de nuestra historia. Cristo es el protagonista. Y si Dios permite eso en tu vida, piensa para qué Dios lo permite, mirándolo a Él, no mirándote a ti y tus circunstancias. Eleva tu mirada a Cristo y acude a Él. Ora al Señor diciendo: Señor, solo tú me puedes dar un mejor conocimiento de ti. Ayúdame a buscar en tu palabra este conocimiento, que tu Espíritu Santo lo llene todo en este conocimiento de Cristo. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque creemos en ocasiones, Señor, que te necesitamos para ciertas cosas. Y hay ciertas áreas de la iglesia, Señor, a la cual tenemos que ponerte a ti, pero hay otras cuestiones en la iglesia, Señor, que en ocasiones no acudimos ni reconocemos tu señorío.
Y confesamos, Señor, que necesitamos un mejor conocimiento de ti, conocimiento del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Señor, y ayúdanos a vivir con la conciencia de que estamos bajo la autoridad del Supremo Creador, sustentador, el soberano de la creación, de la existencia. Somos parte de tu iglesia, pero no somos nada, sino que tú lo eres todo. Perdona cuando queremos poner la autoridad de nuestros pensamientos, la autoridad de nuestras opiniones, de nuestras tradiciones, de nuestros anhelos y deseos, Señor. Humíllanos, Padre, para que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Hazlo esto en nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra familia y en tu iglesia. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.